Bendiciones a toda esa gente hermosa. Mi nombre es Vilmarí. Bienvenidos a otro episodio de He Did It. Hoy con nosotros estará el pastor Damián Amaro, quien estará compartiendo su historia acerca de cómo Dios lo rescató del oscuro mundo del narcotráfico. Pero antes de pasar a todo lo que hemos preparado para ustedes con muchísimo amor, les pedimos que si les gusta lo que ven, nos regalen un like, nos dejen su comentario, pero por sobre todo que compartan esta bendición con otros. Los espero. Saludos amigos, bendiciones, bienvenidos a este nuevo episodio de He Did It. Y hoy nos acompaña el pastor Damián Amaro. Saludos, pastor. Saludos. Para mí es un verdadero privilegio, un placer poder estar en esta tarde compartiendo con ustedes y con este ministerio que nos permite el poder continuar dando testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Bueno, pastor, entonces, cuéntenos un poco acerca vamos a estar conversando en esta tarde acerca de lo que fue o de lo que es el antes y el después del pastor Damián. Así que, pastor, cuéntenos un poco acerca de cómo fue su niñez, de dónde es usted originalmente. Bueno, quiero resumirte lo que fue mi niñez y mi adolescencia. Comienzo diciéndote que mi padre me abandonó en el vientre de mi madre. Así que cuando tuve conocimiento, uso de razón, buscaba esa figura y mi madre, pues, ¿verdad? Apropiadamente nos explicó la situación que nos había tocado vivir. No teníamos un padre que nos ayudara. Y ahí estaba mi madre junto a 4 hermanos y mi abuela trabajando, esforzándose por mantenernos en el hogar. Pues debido a que precisamente no contábamos con la ayuda en lo económico de mi padre, eran tiempos difíciles. Eran tiempos en que no habían tantas asistencias económicas y ayuda como hoy día hay, ¿verdad? En Puerto Rico y en otros lugares. Pues fue bien cuesta arriba el poder sostenernos viviendo en un solo lugar. Eso hizo que continuamente tuviésemos que movernos de un lugar a otro, obviamente contando con el presupuesto que mi mamá podía tener disponible para el pago de una renta. Así las cosas, y mi madre empeorando en su salud, en un momento dado la alternativa que tuvimos fue ir a vivir a un residencial público. Y nos tocó pues vivir en un lugar conocido como el Residencial Público Manuela Pérez. Allí llegué de 11 años de edad. Allí enfrenté un medio ambiente desconocido totalmente para mí. Estaba ajeno a lo que eran pues muchas situaciones que se daban en ese medio ambiente y no tenía las herramientas realmente para enfrentarlo. Mucha violencia. No porque fuera un residencial público, hay mucha gente muy buena, pero como en todo lugar siempre hay un grupo de personas que, ¿verdad?, delinquen y dominan el escenario, por así decirlo. No son los más, pero están ahí. Y ese escenario era el que estaba en medio nuestro, en medio de ese desarrollo mío, estaba ese escenario viviéndose continuamente. Pastor, y entonces usted comienza a ver y a rodearse de este ambiente que puede, ¿verdad?, pues resultar ser no beneficioso para alguien. Cuando usted comienza a experimentar lo que es ese mundo, ¿qué usted comienza a ver? ¿Qué cosas usted comienza, en qué cosas usted comienza a envolverse? ¿Qué cosas comienzan a llamarle a usted la atención? Pues verá, en un momento determinado, lo que realmente me motivó o me animó a incursionar en el mundo de las drogas, del narcotráfico, fue precisamente el deseo de abandonar ese medio ambiente. O sea, tenía claro en mi mente que una familia feliz era aquella que tenía su casa, un buen lugar donde vivir y criar sus hijos. Y eso no era precisamente el mejor lugar. Yo entendía que yo aspiraba a más para mi familia. Y con esa intención comencé entonces en un momento dado a financiar una operación en el narcotráfico. O sea, pastor, que entonces ante la situación que usted estaba viviendo y con el deseo de querer ayudar a su familia, como decimos en Puerto Rico, echar para adelante, usted entonces incursiona en el mundo del narcotráfico. Eso es correcto. Tuve bien en un momento dado, a pesar de que yo contaba con mi empleo, trabajaba para una compañía llamada Pueblo Supermarket en aquel entonces.
En aquel momento ya pasado un tiempo me había casado, entonces mi esposa trabajaba también en una firma comercial, pero no teníamos el suficiente dinero para salir lo antes posible de aquel lugar y eso era lo que a mí me inquietaba, eso era lo que más me motivaba. Así que consideré y tomé la decisión de, como dije antes, financiar la operación del narcotráfico con un amigo de aquel lugar. Poco tiempo después de que comencé esa nueva relación de negocio, lamentablemente pensé en un momento dado que no iba a haber un vínculo directo de mi persona con esa actividad. Yo estaba teniendo como que una doble vida, o sea, no estaba exponiéndome como tal a esa actividad, pero llegó un momento que no sospeché en el que fue necesario, porque surgieron problemas. La persona que sí estaba al frente del negocio, pues me animó a respaldarlo, porque de lo contrario la operación se venía al piso. Entonces yo, considerando que ese dinero era importante, además del que yo ganaba, ¿verdad?, con mi esfuerzo, pues decidí que en ese momento iba a tomar parte en el asunto. Más bien era que yo fuese con él, que yo le fuera de guardaespaldas, en otras palabras, mientras él ponía, ¿verdad?, el orden en el lugar. Así aconteció, participé de eso, no hubieron mayores consecuencias, pero ocurrió algo que se me escapó a mí, y es que me expuse públicamente. Entonces comenzó a correr las voces de que Damián, o Rey, como se me conocía entonces en Residencial Manuela Pérez, estaba teniendo que ver con el narcotráfico en ese lugar. Entonces, dentro de ese ambiente o dentro de ese mundo, pastor, ¿cuáles fueron las experiencias que más a usted lo marcaron? Bueno, tendría que decirte que a pesar de que aparentemente todo marchaba bien, en un momento dado mi socio en el negocio decidió pues quitarme la vida para entonces no tener que compartir las ganancias conmigo. Y en medio de esa situación, esa circunstancia, tuvimos en un momento dado, yo decidí enfrentarlo y como consecuencia él muere y yo pues entonces me convierto en un prófugo de la justicia. Así sucedió. Wow. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted prófugo? Bueno, estuve rehubiendo la justicia como por espacio de un año, tal vez un poco más. Luego en un enfrentamiento precisamente armado contra algunos narcotraficantes, la policía en un momento dado intervino y entonces es que me ponen bajo arresto por primera vez. Lo ponen entonces en arresto por primera vez. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo usted interno? Bueno, en esa ocasión yo fui eventualmente acusado por el delito de asesinato en primer grado, ya que una de las personas de las que enfrenté, pues dio parte a la policía de que yo había sido el autor de ese delito. Entonces no me quedó otra que levanté mis manos, o sea, hice un alegato de culpabilidad por ese delito y los delitos que estaban relacionados con mi último arresto. Y un año poco más después salgo por la intervención de mi abogado con una sentencia suspendida, o sea, una sentencia de 10 años y 5 años consecutivos en una probatoria. Así es como vuelvo a la libre comunidad. Cuando usted se reincorpora a la libre comunidad, ¿usted decide, como decimos en Puerto Rico, quitarse ya? ¿O usted se ve tentado a ¿verdad?, quizás volver a arreglar cuentas pendientes? Pues casualmente, cuando yo enfrento toda esta experiencia y salgo, mi decisión fue reincorporarme otra vez al trabajo. O sea, yo había trabajado profesionalmente, yo había trabajado con el gobierno. Y entonces me dije a mí mismo, bueno, ya pasó toda esta pesadilla, voy a retomar mi vida y sigo adelante. Pero no fue tan fácil como pensé, porque ahora era un hombre con un expediente criminal. Entonces, aunque estaba muy cualificado por mi preparación y mi experiencia en los trabajos, cuando llegaba ese momento en la entrevista en que se me daba el que conseguía la posición, pero me decían, traiga oportunamente su certificado de buena conducta, no existía. Había tenido muy mala conducta y yo pues sabía que eso me iba a descualificar
a la posición que había aspirado. Y eso poco a poco me fue creando un sentimiento de coraje, me hizo rebelarme. En cierta forma me sentí justificado de hacer lo que fuera porque tenía una familia. Yo decía, bueno, yo me hice culpable, levanté las manos, estoy cumpliendo, pero ahora me encuentro que se cerraron todas las puertas para mí. En un momento dado, mientras tuve la interacción, la dinámica en el narcotráfico, antes de que llegara el momento en que enfrenté, ¿verdad? Y lamentablemente quité la vida al que era mi socio, tuve un momento en que una situación me llevó a conocer directamente a la persona para la cual él trabajaba. Y en aquel momento, luego que se aclararon las situaciones que estaban surgiendo, aquel hombre me dijo unas palabras, me dijo, si algún día necesitas alguna cosa, esta puerta está abierta para ti. Eso se quedó en mi mente, aunque no lo consideraba. Al ver ese escenario en el que yo me encontraba, como que no había manera de progresar, pues entonces toqué esa puerta. Tentado. Entonces, debido a esa situación, a que usted, ¿verdad?, tocó puertas, pero sabía que por sus antecedentes las oportunidades, por decirlo así, legales, no iban a poder surgir. Entonces usted dice, pues, yo tengo que proveer a mi familia. Decide entonces otra vez incursionar. Correcto, entonces decido que voy a entrar por esa puerta. Y lo hice. Por 7 años estuve atrapado en ese mundo del narcotráfico, lo que eso representa, atrapado por las drogas, atrapado incluso por la religión, porque en la interacción con esta organización conocí mucho de espiritismo, santería, todo lo que es el ocultismo, pues se mueve mucho en esos medios. Entonces, pues, mi vida cada día iba, ¿verdad?, por decirlo económicamente bien, pero estaba deshecha. De hecho, tuve que tomar la decisión de separarme de mi familia porque mi presencia podría dañarlos. Así que yo puse distancia entre mi familia y yo, velaba por el bienestar de ellos en lo económico y demás, pero mantenía una distancia considerable. Cada vez me sentía más ruin. La realidad es que reía, la realidad es que estaba descubriendo que la vanagloria del mundo, lo que muchas veces las personas están aspirando por alcanzar, tener fama o tal vez tener muchos bienes materiales, pues eso los va a hacer felices. La realidad no era esa. Hubo un momento determinado en que yo estaba disfrutando de todas las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Sin embargo, me sentía cada vez más desdichado, más infeliz. Muchas veces colocaba una pistola sobre mi sien para quitarme la vida. Y me retaba a mí mismo en un espejo diciendo, ala el gatillo, pero no entendía por qué no lo hacía. Entonces, claro está, pues no me iba del todo bien, no era lo que realmente yo anhelaba. Pastor, entonces, 7 años estuvo usted nuevamente incursionando en ese mundo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el evento con el cual usted decide abandonar o ¿verdad?, ya terminar con ese estilo de vida?